DMTV presenta Bienestar. Bienvenidos a un nuevo programa de Bienestar. Vallejo en los infiernos, del escritor Eduardo González Viaña, es la primera novela biográfica de César Vallejo, nuestro gran poeta nacional. El libro, publicado por el Fondo Editorial de Derrama Magisterial, narra la difícil etapa que pasó Vallejo preso en una cárcel de Trujillo. Esta obra, presentada en el Perú y en el extranjero, es fundamental para entender la poesía de Vallejo según los críticos. Eduardo González Viaña, el autor, quien radica en Estados Unidos, ha logrado muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Cultura peruano y el Premio Internacional Juan Rulfo. Vallejo en los infiernos es una novela biográfica que he escrito acerca del César Vallejo joven, del César Vallejo que fue apresado en Trujillo y estuvo a punto de morir en la cárcel. Este César Vallejo era el integrante de una juventud que entonces, estamos hablando de los años 20, estaba influida por las ideas de la revolución socialista. Entonces, en esos momentos también se intenta hacer escarnio contra esta juventud, contra esta generación, y la víctima propiciatoria es César Vallejo. La novela narra aquello porque además en ese momento nacen los poemas que van a constituir Trilce, el más desgarrador, tremendo de sus libros. Los poemas de Trilce me sirven para escribir un poco acerca de esto, y además yo creo que el libro sirve para comprender mejor a César Vallejo. Justamente le iba a preguntar, mucha o parte de las obras de Vallejo se explican por su experiencia, nada buena por supuesto, en este encierro, en esta cárcel. Tiene usted razón. En verdad, la poesía de Vallejo es muy dura a veces. Entonces muchas personas se preguntan, ¿por qué? O a veces no la entienden y no quisieran contarlo, no quieren contarlo para no dar la impresión de torpe, pero no hay que ser torpe para no entender a Vallejo. Vallejo es el más grande de nuestros poetas y el más grande de los poetas de América Latina en el siglo XX, junto con Pablo Neruda. Pero en conocer su vida y conocer lo que sufrió en Trujillo, nos puede ayudar. Nos ayuda de hecho a entender cualquiera de los poemas. Yo diría, hay que leer esta novela para entender la poesía de Vallejo. Se conoce mucho, diríamos, a Vallejo en el extranjero, pero ¿cuánto más nos falta conocer a Vallejo en el Perú en realidad? Qué buena pregunta, buenísima, porque en el Perú todos decimos conocer a Vallejo, pero nos falta conocerlo. Es decir, nos falta leerlo realmente. No basta con tener los ejemplares de Vallejo en la biblioteca, no basta como hacen las reinas de belleza o los candidatos políticos de decir sí me gusta Vallejo. Hay que leerlo y sentirlo, porque la verdad es que es una voz de su tiempo y es una voz del Perú sumamente importante. Y continuamos difundiendo la labor del Fondo Editorial de Derrama Magisterial, que esta vez ha publicado La República Inconclusa, del doctor Raúl Chanamé Orbe. La obra busca desentrañar por qué los ideales de la independencia de 1821 no se han concretado todavía. El libro reflexiona sobre las instituciones del país, el orden constitucional y la cultura política, además de la democrática. Nos debe llevar a pensar también que la democracia del siglo XXI es la democracia del acceso al conocimiento. Algunos de los temas pendientes para el debate serían fortalecer las entidades del Estado, reformar la educación, modernizar la infraestructura, según afirma el autor Raúl Chanamé. En el año 2021 todos los peruanos nos estamos acercando a reflexionar lo que ha sido la República. Razón por la cual este libro es un libro, como alguien lo ha titulado, oportuno, porque lo que busca es plantear una agenda de reflexión temática sobre las instituciones en el Perú, sobre el orden constitucional,
sobre la cultura política en el Perú, sobre la cultura democrática. Y entonces a lo largo de este libro trato de establecer determinados hitos y pautas. Y señalo que los padres fundadores de la República, mencionemos pues a Sánchez Carrión, a Vidaurre, a Francisco Javier Mariátegui, se inspiraron en lo más avanzado de las ideas liberales del siglo XIX para establecer una república de iguales, a tal extremo que la primera constitución de 1823 fue también manifestada en quechua, porque el ideal era que esa inmensa población nativa, quechua hablante, que era el 70% de los peruanos, también estén representados en esta constitución. El gran tema era cómo garantizar simultáneamente la igualdad, que no existía, y la libertad, que tampoco existía. Y entonces esta gran promesa se hacía a través de una idea republicana. La idea de república era que el poder militar se subordina al poder civil, que se garantice la voluntad general de los habitantes y que exista una división de poderes entre la función del poder ejecutivo, del poder legislativo y el poder judicial. Lamentablemente, por diversas razones que busco desentrañar en este libro, ese ideal se va perdiendo, se va neutralizando e incluso se va tergiversando. ¿Qué le está faltando a los diferentes gobiernos de turnos para emprender esa tarea y no estar solamente con los temas del presente, sino emprender realmente esa tarea de construir una república que represente a todos los peruanos? Creo yo que nos falta lo que los padres fundadores de la república hicieron, idearon, y lo que Basadre llamaba el gran proyecto nacional. O sea, la política en el Perú se piensa cada mes, claro, cada gobierno, y eso es un plazo muy corto para entender a un Estado. Es difícil que los gobernantes, los políticos del país que se turnan en cada gobierno establezcan un consenso de que al margen de quien gobierne se respete este proyecto nacional. Es muy difícil porque el político peruano tiene una visión de corto plazo muy estrecha, muy limitada, y eso está generalizado, ¿no? Y yo creo que hay que superar esa visión. La universidad, la escuela, los profesores tienen que contribuir en esa visión a largo plazo. Un profesor educa para la vida, ¿no? El Estado también tiene que hacernos para la vida, no tiene que hacernos para el gobierno que está. Entonces tenemos que plantearnos, por ejemplo, el día de hoy la igualdad, ¿en qué debe reflejarse? Muchos dicen ya somos iguales porque todos votamos, pero esa es la democracia formal. La democracia del siglo XXI es la democracia del conocimiento. En la medida en que todos accedamos al conocimiento, esta sociedad va a ser democrática. Yo propongo que el debate presidencial gire sobre 4 temas. Sobre lo institucional. ¿Qué es lo institucional? Las reformas pues, que requerimos del Poder Judicial, de la regionalización, lo institucional. Lo segundo debería ser consenso, lo educativo. El tercer tema, el tema de la infraestructura. Tenemos que ponernos de acuerdo qué tipo de infraestructura requerimos. Y cuando hablamos de infraestructura, no solamente nos referimos pues a las carreteras, la infraestructura de la comunicación, internet, banda ancha, acceso a menor costo a internet de todos los peruanos. O sea, eso es fundamental. Y en cuarto lugar, ¿qué tipo de Estado y qué tipo de mercado requerimos para el siglo XXI? Hasta aquí Bienestar. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. DMTV presentó Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial.